Buena gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá para grabar apenitas unos detalles que nos habían faltado de la clase 17, en donde como ya estarán viendo en la presentación, nos había faltado aclarar en esa regrabación que hice la clase 17, si bien lo habíamos visto en la clase, para que les quede por lo menos para repasar, es hablar un poquitito de JSON y del storage básico que es local storage y session storage. JSON en un principio, que es que ahí lo están viendo, JavaScript Object Notation, no es más que la notación que se utiliza para guardar objetos en texto. ¿Por qué vamos a querer hacer eso? Y cada vez que nos comuniquemos con alguna API a través de algún request y demás, la información que se maneja por HTTP es string, entonces vamos a recibir string, pero esos string vamos a querer interpretarlos como datos, como objetos, para poder manipularlos y hacer cosas con esos objetos. Y además cuando los querramos guardar, como en el storage por ejemplo, que permite solo string, que es nuestro cliente, nuestro explorador, lo vamos a poder hacer también como string, como JSON, y eso es un estándar que se fue utilizando, más que nada ahora es el más usado de intercomunicación entre APIs y sitios web y demás. Ya se estableció JSON, antes se usaba XML o algún otro estándar, pero JSON ahora ganó, así que nos va a ser bastante útil. ¿Qué vamos a tener? Principalmente dos métodos, que va a ser uno que es pasar un objeto a JSON y otro que es un objeto, un JSON en realidad, pasarlo a un objeto. Que uno es stringify, a ver, debería estar acá abajo. Sí, stringify y parse. Digamos, parsear es agarrar un string, igual eso es en todos los lenguajes. El concepto de parsear, que es leer un string y transformarlo en el tipo de dato que es. En este caso, ¿cuál es el tipo de dato? Un JSON. ¿Y qué es ese JSON? Un objeto. Entonces ya sabemos que es un objeto de JavaScript. Y stringify, ¿qué va a hacer? Va a agarrar un objeto de JavaScript y me lo va a transformar en un string. Obviamente, como todo, si está mal escrito el objeto o está mal hecho el string y demás, va a fallar. Pero bueno, vayamos por el caso feliz. Y después, ¿qué vamos a ver? Bueno, un poquitito de lo que es el storage en el cliente y el explorador. Ya sea Chrome, Mozilla, Edge, Opera, el que les guste, va a tener un storage básico en donde en ese storage, además después se pueden hacer un montón de cosas, también podemos tener bases de datos locales, pero lo más básico es tener el local storage y session storage. Son iguales con una mínima diferencia pero importante, que es el session storage vive mientras la sesión está abierta. ¿Qué quiere decir? La sesión la solapa. Cuando yo cierre la solapa, cierre el explorador, todos los datos e información, o datos en realidad, que estén en session storage desaparecen. El local storage queda grabado hasta que alguien lo elimine desde el código o desde el cliente del explorador. O sea, hasta que yo específicamente no diga borrar los datos del local storage, el local storage va a estar vivo. Vivo en un sentido. Vamos a ver un mini ejemplito que ya lo habíamos visto un poco, ahora lo modifiqué un toque para poder repasar esto. Se los voy a dejar también subido como clase 17 extra o alguna hueva de esos nombres que le ponga. Y acá que tenemos una declaración de una persona, es la estructura de la persona, obviamente las instancias que yo genere se van a basar en esta estructura, eso es lo que es una clase, con un constructor que recibe nombre, apellido, edad, asigna nombre, apellido, edad a las variables de instancia que están definidas así. Ojo, porque si se definen acá, si yo defino acá por ejemplo nombre y después defino acá apellido y demás, son variables de clase, que es un concepto distinto a variables de instancia. Cuando nosotros generamos una instancia nueva, necesitamos generarla así, con variables de instancia. Cualquier duda que tengan, después lo vemos, charlamos, les puedo mostrar ejemplitos, ya está en el material, tienen un montón de material, etcétera, pero bueno. Y un método saludar que lo único que hace es pasar los datos de esta persona a string. ¿Por qué está este método saludar? Para que vean que cuando yo lo pase a JSON, o sea, cuando hago un stringify, los métodos los pierdo del prototipo. Lo único que voy a guardar son sus atributos y valores. Si se quieren mantener los métodos, o sea, las funciones, hay que hacer un manejo específico para hacer eso, que no lo vamos a ver. Y después, ¿cómo nos comunicamos con el local storage o el session storage? Escribimos local storage y ahí
hay dos métodos principales, getItem y setItem. Uno para obtener, uno para grabar. Después tenemos un clear, que es para borrar toda la información que tienen, y con eso es básico, ya estamos. Como es en JavaScript, digamos, como son los objetos de JavaScript, esto es un diccionario, que es como un array, digamos, si queremos pensarlo así. Podemos poner local storage.getItem datos o .datos y listo. Y si está, me lo va a traer. Fíjense que si yo pongo local storage me tire remove item, también lo puedo hacer, que es remover un ítem de local storage, o clear, que es el más utilizado. Esos son los principales. Entonces yo acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy fijándome en mi acceso local, en mi local storage, si tengo guardada la variable datos con información adentro. Entonces miro, bueno, esa variable datos tiene algo, es igual a null. O sea, es igual a null quiere decir no tiene nada. Si no tiene nada, genero una nueva persona y ese objeto persona lo transformo en un string y lo guardo en la variable datos. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que estaba vacía. Datos guardados, ojo, datos guardados es el nombre de la variable donde saco lo del local storage, que se llama datos. Por eso acá uso datos. Y datos guardados es la variable donde guardo eso que viene. Obviamente, esto también podría ponerlo acá y podríamos consultar eso, pero estoy consultando un montón de veces cuando lo mejor es hacerlo una sola vez. Hay 1000 formas de programar esto. Tranqui, yo ya sé, siempre me lo preguntan. Son así, la saben. Acá es como obtengo, y después acá lo que estoy haciendo es, de nuevo, porque asumiendo que acá esto es solo si es null, o sea, si no tengo nada, creo uno. Ahora, si es distinto de null, no va a entrar acá, como todos los condicionales. Entonces obtengo de nuevo datos. Ya lo tenía obtenido acá, así que lo estoy haciendo medio al Pepe. Sí, estamos haciendo al Pepe. Entonces acá digo, si datos guardados es distinto de null, lo que hago es lo parseo. Esta es una forma, es hacer dos if. Otra forma es hacer un else acá, y en este else hacer esto. Siempre que me dé un ejemplo lo cambio, sépanme disculpar, pero siempre veo algo que me parece que es más correcto y lo modifico. Por más que capaz que este ejemplo lo hice yo, pero bueno, depende de cuando lo hago en vivo y demás, es distinto a cuando lo hago más relajado, más comido además. Entonces acá digo, bueno, datos guardados es null, lo creo, y después digo else. Estaba distinto antes porque si no, cuando lo creo, después vamos a dejarlo como estaba antes, porque yo quiero entrar acá cuando lo creo. Entonces si no, nunca iba a entrar acá, tenía que volver a ejecutarlo. Está bien, estaba bien pensado. Yo acá quiero decir datos guardados. Si es null, lo que hago es, bueno, le genero datos. Entonces la próxima vez no va a ser null. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Estaba bien lo que estaba haciendo, que no sé por qué lo borré. Eso porque era hacer las cosas sin pensar. Entonces digo, bueno, datos. ¿Tengo algo? Si no tengo nada, lo grabo y se lo cargo en datos. Entonces ahora vuelvo a preguntar, ¿ahora tengo algo? Sí o sí voy a tener algo, porque o lo tenía desde antes o lo agregué ahora. Entonces, en cualquiera de esas dos situaciones, vuelvo a revisar. Entonces, tengo algo, joya. Entonces, como tengo algo, porque es distinto de null, hago un parse. Este parse me lo va a pasar a objeto, y con este objeto voy a ver las cosas. Y eso para tener una idea de cómo manejamos el local storage, cómo utilizamos JSON para comunicarnos con este local storage, o podría ser con una API, con lo que querramos. Si queremos, en vez de usar el local storage, usar el session storage, es lo mismo, pero ponemos session storage. Fin. Ambos heredan de storage. Si queremos saber heredas, igual a esto son prototypes, así que es medio extraño. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a debuggear para verlo, ¿no? Siempre lo tengo corriendo esto. Vamos a debuggearlo. Ya lo había abierto. Fíjense que acá ya me está mostrando algo. Vamos a ver cómo está haciendo eso. Source. Vamos a debuggear acá. Vamos a poner también un breakpoint en constructor. Entonces vengamos a esta página, le damos F5 y viene acá. Ya leyó la declaración de persona y sus métodos, y ahora dice, bueno, dame los ítems.
sí, mira, ya tenía guardado este dato de nombre Alejandro, apellido Han. Ahora vamos a ver cómo borrar eso. ¿Es null? No, no es null, porque tiene algo guardado. Joya. Entonces vengo acá, lo vuelvo a obtener porque quiero salvar el caso de si era null y lo vuelvo y ahí lo agrego acá. Entonces lo vuelvo a obtener. Y digo, ¿es distinto de null? Sí, es distinto de null. Bueno, entonces fíjense que es un string, que está todo entre comillas. Fíjense que yo acá si estoy en el console, dentro de este debugger abajo tengo el console. Si no puedo ir al console acá, gigante, pero dentro del source siempre tengo una consola. Fíjense que acá puedo consultar las variables, es un string, hago type of datos guardados del tipo string. Esto ya lo hemos visto, pero bueno, tengo. Y ahora digo, bueno, lo parseo y me queda en la instancia otro Alejandro. ¿Por qué se llama otro Alejandro? Porque no es el mismo que generé acá, para que les quede claro. Este otro Alejandro ya es un objeto. Fíjense que si yo hago type of otro Alejandro, me dice del tipo object. Entonces vengo acá, tiene atributo, valor, atributo, valor, atributo, valor, y en el prototype no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque no tiene el método, porque cuando yo lo hago JSON, pierde sus métodos y sus funciones. Entonces, si yo quiero mantenerlas, tengo que hacer un manejo especial. Y acá, nada, como ya sabemos de los objects de JavaScript, accedo a sus propiedades, acá lo estoy escribiendo con el document write, y acá lo estoy escribiendo en consola. Fíjense que acá me lo escribo, persona Han, Alejandro con 39. Esto es el script de Live Server, vamos a sacarlo, esta es la página, etc. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver cómo justamente borrar eso. Además, ¿dónde lo tenemos? Esto es Local Storage y sello de Storage. Fíjense que en el Developer, en todos, en el Chrome también, tenemos una sección que se llama Application. Acá hay un montón de formas de storage y tenemos Local Storage, Session Storage. Y con el nombre del sitio, en este caso como yo lo estoy sacando de mi base local, de mi live server, el sitio me lo llama como 127.0.0.1 Session Storage. Fíjense que acá tengo solo una variable del live server que también está usando. Y yo acá, ¿qué tengo? Tengo los datos, tengo el nombre, pero es esto entre comillas. Acá, ¿por qué me aparece atributo valor si yo hago así? Porque el mismo Chrome usa el JSON.parse para mostrar esto. Pero lo que está guardado en memoria es este string. Que yo puedo venir acá y lo puedo cambiar, de hecho, si quiero. Cambio el storage acá y pongo otra variable. No lo vamos a hacer para no generar complicación. Ahora, vamos a darle F5 para ir de nuevo acá. Vamos acá al Local Storage. Y si nosotros lo queremos borrar, como es el Local Storage, se borra desde el Chrome. Si vamos y decimos quiero borrar todos los datos desde que existió el tiempo, venimos acá y decimos Local Storage.clear. Y no sé qué, me autocompletó algo medio extraño. Ahí está. No sé qué me había autocompletado. Local Storage.clear. Y ahí está, me dice undefined. Antes, porque había escrito constructor, cualquier cosa. Porque puse clase en vez de clear. Soy un nabo en versión grabada también. Ahora que yo borré ese local storage, fíjense, venimos a la aplicación, no tengo nada. Boom, lo borré. A la mierda. Entonces yo ahora vengo acá y le digo, bueno, dame el ítem. ¿Tenés algo en datos guardados? No, null. Como es null, no tengo nada. Entonces, bueno, me construyo mi propia persona. Le paso los parámetros de la forma nombrada. Se puede pasar de forma ordenada, además. Eso es repaso. Pum, me construyo mi propia persona. Ingresa al constructor, fíjense. Genero mis variables de instancia. Nombre, apellido, edad. Y ahora fíjense ese mínimo detalle. Yo tengo acá la persona que tiene apellido, Han, edad con tipos distintos. Y en el prototype tiene el método saludar. O sea, yo puedo hacer persona.saludar. Vengo acá, por ejemplo. ¿Y cómo se llama? Alejandro. Alejandro.saludar. Y fíjense que me funciona. Hola, soy Han Alejandro y tengo 39. Cuando yo haga el stringify de eso, aprieto F10, me lo guardo en datos, me lo guardo como string, pero ya fíjense que no hay información del método. Entonces eso ya lo pierdo. Entonces ahora vengo acá y digo, bueno, tráeme estos datos de nuevo. Esto obviamente se puede hacer así, o se puede hacer con local storage.datos sin el get item. Son dos formas de JavaScript, ya lo dije 20 veces. Lo obtengo, fíjense, datos guardados. ¿Es distinto de null? Sí.
tengo un string, todavía tengo un string, y ahora le voy a hacer un parse y lo voy a transformar en un objeto. Entonces, fíjense acá, tengo datos guardados string, otro Alejandro, objeto, pero perdió sus métodos, sus funciones. Entonces, si yo ahora hago, por ejemplo, otro Alejandro, punto, saludar, me dice no existe, no es una función, porque en este parse, en este stringify y parse, perdí todas sus funciones. Si yo quiero mantener sus funciones, tengo que hacer un truquito con el stringify y el parse, hacerlo medio a mano, no lo vamos a ver acá. Y después, listo, pim pum pam, F9, F8, no sé por qué, esto es lo de live server, que siempre digo que no, y aprieto F10 y me meto en ese quilombo, y en application ya tenemos esto, y esto va a quedar ahí asociado a esta URL hasta que yo lo quiera sacar. Así pueden tener un montón de sitios. Cada vez que entren en un sitio van a ver que tienen. Si se ponen a chusmear, van a tener un montón de local storage y session storage. Y eso más que nada como un repasito, bueno, de las cosas que habían quedado de la clase que ya habíamos visto y había quedado mal grabado. Después ya la semana que viene, o sea mañana ya, porque esto ya domingo es un bajón, arrancamos con Vue.js. Vamos a seguir viendo igual todo esto, así que cualquier duda que tengan la van haciendo, me la van preguntando, por cualquier medio me preguntan y trataré de resolverla. Bueno, y nos vemos próximamente.